Creo que todos hemos pasado por situaciones complicadísimas, pero también si estamos aquí es porque creemos, tenemos la esperanza y vivimos en esta fe que tenemos un Dios todopoderoso. Eso hace una diferencia enorme, terrible para el diablo, pero para nosotros es un tesoro. Es un tesoro. Y de eso te quiero hablar. Primeramente viendo algunos conceptos para poder entender lo que realmente la palabra dice sobre estas cosas. Y en diccionarios del mundo de habla hispana definen al miedo, y te voy a leer algunas definiciones. Dice, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otro concepto, sentimiento de desconfianza, observa, sentimiento que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Otro concepto, se conoce como miedo al estado emocional, acuérdate, emocional, que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Y en la Biblia nos encontramos muchísimos pasajes. Si tú, si conoces diccionarios bíblicos, si te vas a la palabra miedo, no viene una definición, sino vienen un montón de concordancias. Es una palabra que se repite un montón de veces en la Biblia. Y cuando habla el Señor de miedo, en ocasiones también habla de temor, en dos sentidos que vamos a estar viendo aquí. Pero el temor, el mundo lo define así. Dice, el temor, del latín timor, es una pasión del ánimo, pasión, que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso, dañoso para una persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro, arriesgado o peligroso. Es decir, el miedo es como cuando le daba la garrotera al chavo, ¿no? Una cosa así, que se quedaba así todo trabado. Es una cosa así, pero el mundo, según los diccionarios, hay una diferencia entre miedo y temor, El miedo va más ligado, según el mundo, a los asuntos de sentimientos, de emociones, es decir, como que fruto del alma. Y en el caso del temor, dice ahí que te hace como que huir. Es una acción. El temor viene a ser una consecuencia del miedo. Es decir, el miedo se percibe, te hace temblar, se te borra los pensamientos, las decisiones, y el temor te va a obligar a huir. Bueno, eso es lo que dice el mundo. Pero bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Estamos aquí porque entendemos que muchos conceptos el diablo ha tergiversado durante toda la historia para poder entender mal estos conceptos. Y vamos a ver un ejemplo, Génesis 3:10. Génesis 3:10 es la primera vez que aparece la palabra miedo, y sucedió justo después que el hombre pecó en el jardín del Edén, que desobedeció. Y dice la palabra así: y él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué tuvo? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, principio general, cuando el miedo gobierna, te hace separarte de la presencia de Dios, te hace huir, te hace estar en un lugar donde no quieres saber nada de Dios. Entonces, si es así, la mayoría, por lo menos de los que estamos aquí, hemos sentido miedo. Respecto al temor, en Mateo 8, 23 al 27, me gustaría que vayamos allí. Es el pasaje cuando están en una barca y empieza una tormenta muy complicada. Mateo 8, 23 al 27, dice en el 23: y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron.
¿Cuántos siguen a Jesús aquí? Amén. 24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. 26. Él les dijo: ¿por qué qué? ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Observa que hasta aquí los discípulos tenían a Jesús como un hombre. Observa que hasta ese momento ellos ya habían caminado con Cristo, así como tú y yo llevamos un trecho caminado con Cristo, pero aún los discípulos decían, no creían que Él era el Cristo, no creían que Él era el prometido, el enviado, el Dios, el Todopoderoso. No lo creían, por eso decían: ¿qué hombre es este? Entonces observa que aún tenía a Cristo como hombre, y un principio clave que nos enseña este pasaje es que Jesús está contigo en medio de las dificultades. ¿Alguien dice amén? Algo que pasa cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús y Él nos invita a subir a la barca, a un barco, a un lugar aislado. Eso le encanta a Jesús. Le gusta sacarte de tu familia, le gusta sacarte del círculo de las personas con las que convives, donde te sientes seguro. Le gusta llevarte a un lugar donde la posibilidad humana se termina para que empiece la posibilidad de Dios. Eso lo hace y lo ha hecho contigo y conmigo, y lo va a seguir haciendo. Pero el temor, hasta aquí las dos veces en Génesis y en Mateos, en la historia de la barca, de la tormenta, el miedo, la traducción, las palabras originales que se utilizan allí en el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, se utiliza yaré para cuando dijo el hombre: oí tu voz y tuve miedo, que significa literalmente estar asustado, o sea, estar amedrentado, estar asombrado. Y en el caso de Mateo, cuando Jesús les dice: ¿por qué temen?, refiriéndose también a una especie de miedo, utiliza en el griego una palabra que se llama deilos, que literalmente significa tímido, también amedrentar, cobarde o temer. Pero yo sé que has escuchado y has leído en la Biblia, en otros casos, que el Señor utiliza también la palabra temor para referirse a la reverencia que tú debes tener ante la presencia de Dios. Un ejemplo muy palpable y común que conocemos es Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el que, hermanos, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, o sea, cuando el Señor está hablando de que el principio de la sabiduría es el temor, lo que nos está diciendo es que antes de que tú tengas sabiduría, primero necesitas tener temor. Primero necesitas tener ese temor que viene de Dios. Y si observas en la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? O sea, de Él. Es el temor de Jehová. Entonces aquí entramos en un asunto de traducciones, y la palabra que se utiliza ahí en el hebreo antiguo es yirá, que la escribió el hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús, Salomón. Yirá, y significa temor, o es un asunto moral que te implica tener reverencia. Reverencia. Es decir, para definir, traducir del original a nuestras actuales traducciones, no sé cuál uses tú, yo estoy usando aquí Reina Valera. Para usar por lo menos Reina Valera, se utilizaron distintas palabras con distintas raíces, pero para traducirlas, los autores solamente utilizaron temor y utilizaron miedo. Pero si tú lees el contexto, tú vas a poder entender que cuando el Señor está hablando que no temas,
claramente está hablando de que no tengas miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Pero cuando está hablando de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová, no a Jehová, de Jehová, significa que está hablando de una reverencia, de un respeto, como el respeto que tiene que darte tu hijo a ti como padre. Es ese tipo de reverencia. Entonces se necesita temor para tener sabiduría. Y el diablo, quiero que entiendas una cosa, es un imitador. Es un imitador el diablo. Por ejemplo, Dios usa la profecía, pero el diablo va a usar la adivinación, va a usar la consulta a muertos, entre otras cosas. Es un imitador. Es muy palpable la obra de Dios y la obra del diablo. En este caso, no es la excepción. Por ejemplo, Dios usa la fe para que nosotros tengamos fe, para crecer, para llegar a Él. El diablo utiliza la idolatría. Así también, en este caso, el temor santo, vamos a definirlo así, el temor santo, porque hay temor que da miedo, que provoca miedo, terror. El temor santo, el diablo lo tergiversa como un miedo o un terror, algo, una carga, un yugo, algo que no te va a dejar en paz, que va a nublar tu fe. Él utiliza el miedo. Entonces, destripando los conceptos, podemos entender entonces que el miedo no proviene de Dios, y el temor del que habla en Proverbios es un respeto. ¿Estamos hasta aquí entendidos, hermanos? Ahora, así también hay que definir, el miedo de plano es un enemigo, no proviene de Dios. En estricto sentido, te haces una pregunta: ¿tengo que vencer yo al miedo? Y la respuesta estricta es no. Quien venció al miedo fue el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer como hijos y como coherederos de la gracia, coherederos juntamente con Cristo, es echarlo fuera, es no dejar entrar al miedo, es no permitir que éste venga y tome lugar en el templo que le pertenece. Hago esa pregunta porque algunos en el mundo dicen, voy a vencer al miedo, voy a enfrentar mis miedos. Mira que si tú enfrentas tus miedos, significa que no sabes que ellos ya fueron derrotados. Tú y yo entendemos que el miedo, que el temor no santo ya fue derrotado en la cruz del Calvario, y ahora tú y yo vivimos en la victoria y en el triunfo que Cristo nos dio en ese día. Lo que sí tenemos que hacer es no dejarlo entrar. La estrategia que da Dios para nosotros conducirnos sin miedo es que nosotros miremos al Señor Jesús, nos tomemos del Señor Jesús, obedezcamos al Señor Jesús, le creamos al Señor Jesús, y Él se encarga de derrotar a tus enemigos. No es un asunto entonces de tus fuerzas. Incluso a Josué en Josué 1, 7 a 8, lo voy a leer, no vaya, solamente le dijo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca, nunca, este libro de la ley, sino que ¿de qué? De día meditarás. Yo no sé si en tu trabajo, cuando andas en tu trabajo, te acuerdas de la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo. Repite conmigo: obediencia y consistencia. Constante, constante, constante. Otro ejemplo, Gedeón le dijo: varón esforzado, valiente. ¿Y sabes qué respondió Gedeón? ¿What? Jueces 6:12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Y dile al que está a tu lado: Jehová está contigo. Varona o varón esforzado, complétale la frase. Y en el verso 15 dice: entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Alguien se identifica con Gedeón? Digan, Nel, yo soy esforzado. Mientras estemos en esta tierra, mi querido hermano, vas a sentir posiblemente miedo. Es cotidiano. El Señor lo permitió después de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén, lo permitió. Pero cada vez que el cristiano se junta más íntimamente con el Señor, el miedo va a tener que ir disminuyendo. Cada vez que el cristiano se postra ante la presencia de Dios, cada vez que el Hijo de Dios se mete a parecerse más a su Padre, a que el rostro de Jesús sea el rostro tuyo, cada vez más el miedo va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque quien le permite la entrada al miedo no es Dios, no es tu vecino, no es el pastor. Quien le permite la entrada al miedo eres tú y yo y solamente nosotros. Dejaremos de sentir miedo hasta que hayamos sido glorificados en la presencia de nuestro Dios. Pero lo cierto es que el miedo no tendría dominio si no le vamos a permitir el acceso. Es un enemigo que no se le debe permitir entrar. En la mayoría de los casos prácticos, escúchame esto, en la mayoría el miedo no tiene parte ni suerte en nosotros, porque el miedo no es de Dios. No es de Dios, solo se requiere un poco de fe para no dejarlo entrar. Si alguien tiene miedo en este lugar, déjame decirte, mi querido hermano, que no es un asunto de Dios, no es un asunto que tú tengas que permanecer en esa condición. Tú tienes que levantarte, pero no con tus fuerzas, sino creyendo que ellos ya fueron derrotados, y entonces tú los sometes y los echas fuera. Al cristiano le gusta que le echen fuera sus demonios de miedo, de angustia, de temor, y no está mal, porque ese es el pan de los hijos. Pero no porque dicho espíritu tenga el control absoluto. O sea, aquí no tiene el control absoluto un espíritu de miedo, pero sí puede ser que estén influenciados por el miedo. ¿Entran? Sí entran, claro que sí entran. Pero tienes que entender una cosa: la mayoría de las veces que un cristiano está endemoniado por causa del miedo, de un espíritu de miedo, es porque el cristiano lo permitió. Entonces podemos decir que el miedo se presenta también cuando el Señor, a manera de prueba, nos va a subir en una barca, nos lleva mar adentro con el único propósito de dejarnos a solas con Él. Hay una condición que el cristiano es, por cultura general, por cultura mexicana, es que nos gusta tener el control. Y eso es un asunto mundial, creo, no solo de los mexicanos. Nos gusta tener el control. Y el Señor, sabes, siempre te va a llevar mar adentro para que estés con Él. Siempre te va a llevar mar adentro, y cuando vienen las tempestades, quizá no las va a quitar. Cuando vienen las tempestades, quizá va a permitir que arrecien. Cuando vienen las tempestades, va a permitir que tú te enfrentes a esa situación para que dependas exclusivamente de Jesucristo y no de las circunstancias que te rodean, que siempre estuviste cómodo día con día. Eso lo va a hacer el Señor constantemente. Se trata de un asunto de fe y esperanza en el Señor Jesús. Es todo lo contrario a tener el control. Porque a cuántos de los de aquí no nos gusta tener el trabajo asegurado, cuántos de los de aquí no nos gusta tener la relación familiar asegurada, cuántos de los de aquí no llegamos a la casa, haz esto, tú lo otro, y si no vemos que las cosas se pasan como nosotros quisiéramos, empezamos a tener miedo. Ya me corrieron del trabajo y ups, ¿y ahora qué hago? Ahí te metió el Señor. Ahí permitió que tú estuvieras para que dependieras exclusivamente de Él. Pedro le dijo: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Y le dijo: ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió porque tuvo miedo. Entre lo bueno y lo malo
El miedo y el temor no santo no provienen de Dios, por tanto, no son deseables en nuestra vida. Después de que el hombre pecó y fue desterrado, el miedo se apoderó del hombre y comenzó a gobernarlo, siendo que tenía que ser al revés. Nosotros debemos tener el control sobre el miedo. En el pasaje de Jesús con sus discípulos es un claro ejemplo de que el miedo no proviene de Dios, porque Jesús le dijo, no tengan miedo. Pero ser dominados por el miedo y el temor es nuestra segura separación del cuidado del Señor. En el mundo se estila, en el mundo, que el miedo es bueno porque te previene. Así dicen. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que tú no tienes que dejar entrar al miedo. Sin embargo, el Señor siempre saca de lo bueno, de lo malo, algo bueno. Porque parece que el miedo, aunque no es permitido en nosotros, siempre el Señor va a sacar un fruto. Siempre, siempre, siempre. Un fruto de fe en este caso. En la barca con la tormenta no se requiere conocimiento o habilidades, solo se requiere fe. Al que cree, todo le es posible. Entonces, ya definiendo y como que resumiendo toda esta parte, en términos bíblicos podemos decir que el miedo es una influencia ajena a Dios, ajena, que permitimos entrar a causa de nuestra falta de fe. El miedo no es otra cosa que la ausencia de la presencia de Dios en tu vida. El miedo no es otra cosa que unos ojos cegados que no miran que el Señor está al lado de nosotros y podemos seguir caminando sobre las aguas. ¿Alguien dice amén? En los hombres, por ejemplo, en los hombres se presenta un miedo cuando decía hace un rato, se nos acabó el trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? En las mujeres, por ejemplo, cuando por mucho tiempo clamaron al Señor para que su casa, su matrimonio fuese restaurado, y de repente, como ella siempre tenía el control de la casa, económicamente, tenía el control de los hijos y de todas las áreas, porque el varón andaba quién sabe dónde, y ahora que el varón se levanta, la mujer tiene como que miedo a permitirle el control que le corresponde al marido tomar. En los jóvenes se presenta miedo cuando hay incertidumbre en su futuro. En los niños, todos tuvimos miedo de los fantasmas o del coco, de lo que sea que te hayan dicho tus papás. El temor a Dios no es sentir miedo. Quiero que te quede muy claro esto. El temor a Dios no es sentir miedo a Dios. Porque en la cultura mexicana nos enseñaron que, o en la antigua religión tradicional, nos enseñaron que Dios estaba ahí nada más para cuando nos equivoquemos, Dios sacara el chicote y nos diera con todo. Pero te tengo una noticia extraordinaria. Dios no es así. Dios no es así. Dios está esperando que tú y yo regresemos a sus pies, volvamos nuestro corazón completamente al Señor, porque Él está esperándote con los brazos muy, pero muy abiertos. El temor de Dios, que viene de Dios, es saber que Él siempre está al cuidado de ti. Es saber que Dios no se va cuando tú te sales por esas puertas. Es saber que el Señor va a estar contigo de día, de noche, en las dificultades, en las facilidades. Dios va a estar contigo. Eso es tener el temor que proviene de Dios. Cuando un hombre tiene temor de Dios, se le nota en sus frutos, se le nota en los cambios, porque empieza a hacer aquí de una manera y también empieza de la misma manera que es aquí, lo empieza a hacer en su casa. Los tiempos que ahora estamos viviendo son tiempos que el Señor Jesús profetizó. Nos sorprenden, sí, pero el Señor ya nos lo había dicho. Por eso es tan importante que los jóvenes y también los adultos honremos a nuestros padres, honremos a nuestras autoridades, honremos a nuestros líderes. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera tú estás teniendo temor
de Dios. Porque la traducción que te leí, que se usó en Proverbios, es un temor reverente, es reverencia, es respeto. No obligada por temor. No que te digan, ahí viene el Dios que te va a regañar y póstrate. No, Señor, yo me postro ante mi Dios porque Él se entregó por mí y porque yo le amo. Yo me postro ante mi Dios porque Él me amó primero a mí. Yo me postro ante el Señor porque Él ha cambiado todo mi entorno. No porque yo lo haya cambiado a mi manera, sino porque Él lo va trascendiendo día con día. Y yo por eso me postro ante el Señor y tengo de su temor. Ahora vemos gente desfilando en las calles con poca ropa o casi sin ropa, sin pudor alguno. No tienen temor de Dios, hermano. Por eso es tan importante que el joven, la señorita, repito, honre a sus padres. Porque ahí empieza, ahí en la casa, ahí empieza el que tú aprendas a tener el temor de Dios. Porque si tú tienes el temor de tus padres, te va a ser fácil tener el temor de Dios. Si no, vas a terminar así. Las dificultades en el mundo comienzan de esta manera, con pecados pequeños, pensando que Dios no te ve. Pero Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso y está en medio de este lugar y donde quiera que tú vayas. Hay una historia. Vamos allí, Números 13, por favor. Números 13, 17, 20. A todos el Señor nos promete una tierra y le llama a Él la tierra prometida. Y es interesante el concepto, porque es algo que el Señor ya te dio. Dice, verso 17: los envió Moisés pues a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. 18: y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, si es poco, si es numeroso, cómo es la tierra que habitan, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o si son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del país frutos y tráiganlos de muestra para saber cómo es. Verso 27, regresando a los 40 días, estos espías, 40 días, porque eran 12, del verso 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Obedecieron, la que ciertamente fluye leche y miel, convencidos que era tierra buena, y este es el fruto de ella. Trajeron buenos frutos porque era el tiempo de las uvas, dice ahí la palabra. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, eran unos tamaños gigantones. Y empezaron a alborotar al pueblo, estos 10, eran 10, y empezaron a tener miedo, tuvieron miedo y contagiaron de miedo al resto del pueblo, diciendo: no vayamos allí, mejor hay que regresarnos a Egipto. Y en Números 14, 6 al 9, se levantan dos hombres y empieza a hablar uno de ellos, que es Caleb, hijo de Jefone. Verso 6: que eran de los que habían de reconocer la tierra, rompieron sus vestidos, dice la palabra, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, a toda, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Repite conmigo: mi tierra es buena. Verso 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9: por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman del temor que da miedo al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿A alguien le gusta el pan aquí? Eso, pues así, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está. ¿Quién, hermano? Con nosotros está. No les temas.
No sé si te ha pasado, pero las historias de la Biblia, hermano, se convierten como tu historia, como mi historia. La historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta estos momentos, hasta la llegada de la tierra prometida, es muy parecida a tu vida y mi vida. No sé si tú lo has captado de esa manera. Todos somos capaces. Todos tenemos que creerle al Señor para que el mar se abra cuando salieron de Egipto. Todos nos propone tomar la tierra. Todos nos propone. No dice ahí está, dice tómala. A todos nos parece que dicha tierra es buena. O sea, vemos, esto te dijo Paco, yo te entrego esto, la familia, te entrego esta economía, te entrego este ministerio, te entrego esto, te entrego lo otro, y a mis ojos es bueno. La bronca está cuando yo me levanto a inspeccionar y con los ojos que yo tengo de este mundo empiezo a dudar. Todos tenemos esa posibilidad de reconocer la tierra. Todos tenemos la posibilidad de tomarla, pero a algunos nos va a costar unos días y a algunos otros les va a costar 40 años o más. Algo que puedo entender con esta historia: siempre habrá la posibilidad de que lo bueno y lo malo nosotros lo distingamos o lo convirtamos. Aunque no sea malo, yo digo que es bueno, y aunque no sea bueno, yo digo que sea malo. O sea, todo depende del cristal con que se mira, o bueno, más bíblicamente, todo depende de la fe que tú tengas en el Señor Jesucristo. Respecto a la tierra que el Señor nos mandó poseer, todo dependerá de eso. Todo dependerá de tu fe. El miedo y el temor, que no es santo, se apoderó de 10 de los 12, pero solo dos tuvieron fe y pudieron ver la tierra prometida. Escúchame, todos los demás cayeron en el desierto. Murieron pues. Y de repente a los cristianos, para tratar de huir, nos pasa que nos la ingeniamos para ocultar el miedo que hay dentro, para decir, no, es que yo creo que no es de Dios, yo creo que no es el tiempo, yo creo que Dios no está en ese momento, porque si no, ya me hubiera dado un montón de dinero, porque si no, pues ya hubiera puesto derechito a mi marido a que haga lo que yo quiera. Si no, para que mi mujer haga lo que yo quiera, que no tendría que obedecerme. Y decimos, no es el tiempo de Dios. Pero la enseñanza que nos da el Señor Jesús con esto es que el tiempo de Dios no es tu tiempo, no es mi tiempo. El tiempo de Dios es cuando Él dice, yo te lo entrego. Cuando dice el Señor, yo estoy contigo, varón, mujer, esforzado, esforzada y valiente. Hacemos creer a todos, porque eso hicieron y eso hacemos, que la tierra que Dios nos dio no es buena. Es tal nuestra preocupación que elegimos el camino del miedo y rechazamos el camino de la fe. Pero ¿quién es nuestra tierra? Dios mismo, tú mismo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus bienes materiales. Esa es tu tierra, que tienes que poseerla. ¿Alguien dice amén? En Cristo, mi querido hermano, la tierra es buena. Y ya se me acabó el tiempo. Quiero que te pongas en los zapatos de Caleb y Josué, que tú seas el que tú quieras. ¿Qué dirías tú? Ahorita en la situación en que estás viviendo, correlaciónalo. A ellos tenían que cruzar el Jordán para llegar a Canaán y tomar la tierra y enfrentar a todos los que estaban ahí y echarlos fuera. Posiciónate ahora tú, en tu vida actual. ¿Qué está pasando? Le estás metiendo pretextos para ocultar el miedo que traes dentro y no agarrarte de la mano del Señor. Ciertamente hay gigantes, sí, claro que sí. Tu marido es un groñón, sí, sí, claro. Y tu mujer es una linda princesa, ¿alguien dice amén? Pero nuestra mirada está puesta ¿en quién, hermano?
Entonces los gigantes y las maravillas, las maravillas que pudieron ellos ver a sus ojos, se van a convertir como langostas. He entendido que el propósito de que el Señor nos muestre la tierra no es para medir nuestras capacidades, sino para ver sus posibilidades y que nuestra fe crezca. Del tamaño de tus dificultades aprenderás a entender el tamaño de Dios. Hay consecuencias por no tener fe, y es no heredar la tierra. Ahora que entendemos que el ser valiente no es trabajar según nuestras fuerzas, sino todo se basa en la obediencia y en la fe en Jesús, entonces se puede decir, ahora sí dile al que está a tu lado, varón esforzado y valiente. Díselo, díselo. Hace unos días estaba con un amigo, estábamos orando aquí, solos, ya casi se habían ido todos, y el Señor trajo esta palabra de expresar que la tierra que me había dado el Señor era buena. Y ahí estaba sentado en esa esquina por donde está Lupe más o menos, y estaba diciendo: Señor, la tierra que tú me diste es buena. Señor, la tierra que tú me diste fluye la leche y la miel. Señor, la tierra donde tú me has puesto es una tierra donde yo te voy a poder ver más. Si los demás están empezando a hablar cosas que son contrarias a lo que tú dices, a mí no me interesa. Lo que me interesa es lo que tú me has dado, y es bueno. Ser cristiano no significa que no tengas dificultades y que no pases miedo, desafortunadamente. Pero la gran diferencia es que tú creas que Cristo está contigo en la barca. Algo que nos pasa a los seres humanos es que nos olvidamos con facilidad del poder de Dios, y esto se tiene que recordar. Por eso venimos a la iglesia, por eso el Señor inventó las prédicas. Pero cuando la tormenta arrecia, es la mejor oportunidad, hermano. Yo no sé qué estés pasando tú ahora, pero cuando la tormenta arrecia, es la mejor oportunidad de ver la misericordia y el poder de Dios. Es la mejor oportunidad. Algunos dicen: enfrenta tus miedos. Yo no digo eso. Es mejor mira a Jesús. Agárrate de Jesús, porque Él ya los derrotó. Él mandará calma en la tormenta. El temor de Dios te van a invitar el temor de Dios que te invita a quedarte en donde el Señor te plantó. No te muevas de ahí, hermano. Consigue lo que el Señor te pidió que hicieras. No renuncies a lo que el Señor te dijo. Quédate ahí, cumple el llamado, termina la carrera, cumple lo que tienes que hacer. Es difícil. ¿Quién dijo que era fácil? No. En nuestra cultura se nos enseñó que Dios era terrible. No es cierto. Algunos para no sentir el miedo, se inyectan aquí cosas, o se fuman un puro, o se alcoholizan. En nosotros tenemos en la sangre al Espíritu Santo. El temor de Dios tiene que estar contigo. De Dios. Ponte de pie.